Entrevista de fondo, conociendo el país donde vivimos desde la perspectiva de la diversidad sexual. Buenas tardes. De cara a las elecciones 2014, hoy nos acompaña don Luis Guillermo Solís, candidato a la presidencia por el PAC, y Ana Elena Chacón, candidata a la vicepresidencia por el Partido Acción Ciudadana. Buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para ustedes y quienes nos escuchan. Para CIPAC es un verdadero honor contar este día con don Luis Guillermo y con ya una vieja amiga conocida, Ana Elena, que la hemos visto varias veces en la Asamblea Legislativa y ha compartido con otros diputados y diputadas también todos los temas relevantes a diversidad sexual y derechos humanos. Hay asuntos fundamentales en el tema de derechos humanos y diversidad sexual que han atravesado el partido, el PAC, y que hemos visto de alguna forma las organizaciones que trabajamos en diversidad sexual y derechos humanos desde la barrera y con preocupación, ¿verdad? Por ejemplo, en esta administración hemos visto claramente a un PAC dividido, algunos diputados y diputadas divididos en el tema de diversidad sexual, y eso obviamente ha generado algunas discusiones a nivel interno. En un futuro gobierno suyo, don Luis Guillermo, ¿cómo podríamos resolver estos temas? Bueno, muy buenas tardes otra vez, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos, Ana Elena y yo, de estar en este programa. En realidad el PAC ha sido un partido, como ustedes saben, que tomó la vanguardia en el tema de la defensa de los derechos humanos, derechos que tienen que ser para todas las personas. Yo he señalado reiteradamente que cuando se viola un derecho humano, se violan todos los derechos humanos, y que cuando se viola los derechos humanos de una persona, se nos violan a todas las personas. Y en la convocatoria ciudadana del PAC se mantiene esa tesis como una tesis central, y esto por supuesto que tiene que ver con la población sexualmente diversa, y tiene que ver con todas las poblaciones que además de sus derechos tienen reivindicaciones de orden económico y social y que están en situaciones de vulnerabilidad. Estoy pensando también, por ejemplo, en pobreza o pobreza extrema, que es una de las preocupaciones que tenemos, y no solamente por razones de orden económico y social, sino también de sus derechos como personas. ¿Cómo se logra que esta preocupación en el tema de derechos humanos se mantenga en la fracción? Bueno, insistiendo mucho en ello. Evidentemente no se le puede obligar a cada persona que representa al partido en la Asamblea Legislativa, como no se le puede obligar a ningún partido a garantizar que va a votar en línea de partido. Eso también es una violación a derechos, y especialmente en algunos temas que son considerados de orden interno en la valoración, digamos, ética de las personas. Sin embargo, sí estamos insistiendo mucho por vía de diálogos políticos en el partido, de encuentros con las diputadas y diputados, de entendimientos de que hay posición del partido en algunos temas y que esa posición debe ser respetada, y especialmente en temas de derechos humanos. Esta es una tesis en la cual estamos insistiendo de manera bastante importante en la campaña. Efectivamente, la ética y la moral son dos cosas diferentes, ¿verdad? Acá el tema fundamental es que estamos en un país de derecho pretendiendo igualdad de condiciones según reza nuestra constitución política. Y tal vez a doña Ana Elena, hemos visto cómo la Comisión de Derechos Humanos en esta administración ha sido todo un desastre, donde se le permite a algunos diputados y diputadas confundir la ética y la moral dentro de sus discursos e incluir otros temas que no vienen al caso dentro de un marco de derechos humanos y de respeto. Usted que ha tenido experiencia en estos campos, ¿qué se debió haber hecho en esa Comisión de Derechos Humanos o qué se debería de hacer en futuras situaciones iguales? Yo creo que lo primero que se debe hacer es poder llegar a legislar bajo el paradigma de los derechos humanos y no bajo los dogmas religiosos. Eso ocurrió en la Asamblea Legislativa del cuatrienio anterior, y lo recordará bien usted, Francisco, donde precisamente, por ejemplo, una persona como José Manuel Achandi, ex defensor de los habitantes, se unió a Gullón Macei, pastor evangélico, para no permitir que pasara nada sobre este tema. Y yo siempre le decía a don José Manuel, es que usted no entendió lo que eran los derechos humanos. Es decir, siempre hay que sacar el escudo de los dogmas para poder comprender que el bien superior es el bien común de todas y todas, indistintamente de tus creencias espirituales o religiosas.
Yo creo que también hay que pensar a quiénes vamos a llevar a la Asamblea Legislativa. Ese siempre es un llamado que hacemos todos los años a nuestros electores. Por favor, busquen la calidad de la persona diputada o diputado que va a estar en la Asamblea Legislativa y sobre todo cuando hablamos de colectivos específicos, como es el colectivo LGTBI, pues ahí también veamos a ver a quién le vamos a pedir el voto, a quién vamos a apoyar, para que la reivindicación de los derechos que se han negado a través de los siglos, porque ya es que aquí no son años, son siglos de lo que estamos hablando, en donde la discriminación sigue siendo el pan nuestro de cada día, en donde tenemos una tasa de aumento precisamente en suicidio de adolescentes, porque todavía no tenemos una sociedad que pueda aceptar de tal forma de como somos y no nos quiera imponer ciertos estereotipos. Es decir, si supieran lo que es trabajar por una salud mental y trabajar por una sociedad pues mucho más justa y además de eso una sociedad más inclusiva, estaríamos teniendo una mejor Asamblea Legislativa. Así que aquí el llamado es a buscar el voto, porque las dos comisiones han sido malas, pero esta ha sido pésima. Porque cuando se tiene una persona como Justo Orozco ahí, me va a disculpar, don Justo, es que don Justo no solo se antepone a lo que él dice, sino que ofende. Con él se estereotipa estas situaciones. Entonces, yo creo que nos hizo un favor al unirnos a todos los defensores de derechos humanos, y nos pasó el día de la marcha de Invisibles, ¿verdad?, que éramos miles que veníamos ahí luchando por la fecundación in vitro, luchando por los derechos de la diversidad sexual, hasta luchando por los derechos de una vida justa y sin maltrato animal. Es decir, todos los que creíamos en un mundo más justo estábamos ahí, indignados ante la actitud de un hombre con poder de decisión que se dedica a atacar a las personas por su diversidad sexual. Indiscutiblemente, cada vez vamos viendo cómo la población LGBT se tira a la calle y efectivamente, como muy bien lo dijo doña Ana Elena, las poblaciones se han unido y ahora no estamos hablando solo de poblaciones gay lésbicas. El tema de diversidad sexual y derechos sexuales atraviesa más allá que la diversidad sexual en sí o las poblaciones LGBT, y hay un tema fundamental en esto que nos ha llevado a un atraso como país por 30 años, que es el tema de la educación de la sexualidad. Así es. Es bien sabido que el ser un Estado confesional ha afectado el poder poner de una forma científica el tema de sexualidad en la educación de este país. ¿Qué piensa don Guillermo y el PAC con respecto al Estado laico? Que debemos movernos en esa dirección, que es una tesis que han aceptado prácticamente todos los países occidentales y que incluso la misma Iglesia Católica no objeta, la ha reconocido. Pero lo fundamental aquí es que la formulación de la disposición constitucional de la confesionalidad del Estado representa otro momento histórico, ¿verdad? Hay, yo no sé si razones suficientes, pero claramente explicaciones de por qué es que esto ocurrió y por qué se mantiene en la Constitución Política del 49 esta prescripción. Pero ya el momento es diferente, y en un momento histórico en donde aspiramos a que todas las personas, independientemente de su credo, se sientan representadas por el Estado. Un Estado confesional no tiene la razón de existir que tuvo en otro momento, cuando además la religión católica era claramente mayoritaria. Lo sigue siendo desde un punto de vista estadístico, pero ya ahora en una complejidad religiosa mucho mayor, y que además está creciendo. Y por lo tanto el momento ha llegado para hacer esa separación, y me parece que sin ofender y sin avanzar hacia un Estado sin Dios, como alguna gente sugiere, que apoyaríamos quienes estamos a favor de esta tesis, sino un Estado en donde caben todas las creencias, hasta aquellas de quienes no tienen una religión o un credo, es lo que conviene más al Estado democrático. Así es que apoyamos esa reivindicación, y creo que esto, como digo, en nada atenta contra la libertad de culto que debe mantenerse para todas las personas que tengan uno. Muchas gracias, don Luis Guillermo. El tema
de la próxima Asamblea Legislativa. Independientemente si llega a la presidencia o no, la composición en la Asamblea Legislativa, los temas de importancia para el PAC en materia de derechos humanos y diversidad sexual, ¿por qué línea irían ustedes? Bueno, nosotros hemos tomado posición en tres temas importantes, en donde el partido ha apoyado proyectos de ley que ya están o han estado sometidos a la consideración del plenario. Uno tiene que ver con fertilización in vitro, que es un tema en donde además el Estado costarricense tiene obligaciones que derivan de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un tema que nos parece importante cerrar lo antes posible. Hay un apoyo del partido al proyecto de ley sobre convivencia, de sociedades de convivencia, que el partido mantiene en la convocatoria actual. Hay otras formulaciones respecto de ese tema, matrimonio igualitario, etcétera. El partido apoya la de las sociedades de convivencia, y también estamos apoyando la tesis del Estado laico, que son tres en donde hay posición. Esto no quiere decir que no pueda haber en otros temas, pero básicamente sobre esos tres, que son, me parece, lo suficientemente complejos ya como para avanzar y resolver después de mucho tiempo de tenerlos en discusión, nosotros continuaríamos con esos debates. Además está el tema de, digamos, de tener una política integral en salud sexual y salud reproductiva, que ese proyecto de ley pues fue elaborado por mi persona y firmado por muchos compañeros del PAC en aquel entonces, en donde hablamos claramente sobre la educación, ¿verdad?, para la diversidad y la igualdad desde la escuela, y además de eso de servicios especializados, ¿verdad?, de atención, en donde todos podamos sentirnos dignos, ¿verdad?, dentro de eso, y no este tema de guardar dentro de la clandestinidad una diversidad sexual. Nosotros queremos que la gente sea libre de poder vivir precisamente con su sexualidad como parte de su derecho humano y como parte de ser un ser humano. Sí, Ana Elena ha escuchado también antes y ha conocido los proyectos de ley. De hecho, ella ha apoyado los proyectos de ley desde sociedades de convivencia hasta uniones de hecho, que son los dos proyectos en los cuales la población en este momento se ha sentido cómoda. Sin embargo, en el sondeo realizado sobre los proyectos, la población LGBT, al explicársele que sociedades de convivencia viene a ser un tipo de asociación, no modifica código de familia, ya no se siente tan cómoda con ese proyecto. De hecho, la consulta lo demostró, cerca de un 22% a favor, de un 100% de las poblaciones que fueron consultadas, y es uniones de hecho como la que está pensada desde una perspectiva desde igualdad de condiciones. También creemos que sociedades de convivencia vendría a legitimar la discriminación, porque es una ley específica y exclusiva para garantizar las uniones entre parejas del mismo sexo. Lo que pretendemos más bien con uniones de hecho es que donde dice entre un hombre y una mujer diga persona, así todos los costarricenses y las costarricenses podríamos gozar de ese derecho. ¿Piensan ustedes escuchar a la población LGBT con respecto a esto? Sí, claro que sí, la escucha siempre está abierta, ¿verdad? Y usted sabe que siempre ha sido así. Sin embargo, digamos, el tema no ha sido de potabilidad dentro de la población, sino dentro de los legisladores. Usted sabe que los legisladores decir que van a tocar el Código de Familia, algunos, es ahí donde la situación se ha hecho una situación que no quisieran entonces hacerlo. Entonces, digamos, y yo comprendo que sociedades de convivencia, al igual que la unión de hecho, no es igualdad en derechos, ninguno de los dos, porque ni siquiera las mujeres que viven en unión de hecho tienen las mismas, digamos, los mismos derechos que las mujeres que están bajo la institución del matrimonio. Pero vamos por partes. El tema es que si se aprueba uno u otro, digámoslo, estamos aceptando que hay una discriminación, por eso necesitamos aprobarlo, porque la ley como está no existe. Y vamos a solventar algunas discriminaciones, no todas,
por supuesto con el tema de sociedades de convivencia. Pero también nosotros hemos analizado la historia de América Latina en este tema y admiramos países que han avanzado como Argentina, pero vemos que todo ha llevado un proceso de aceptación, ¿verdad? Un proceso de ir ganando derechos. Yo a veces, esto es un derecho de una minoría y como ustedes saben, yo también he compartido y he luchado por derechos de minorías, como es el derecho de las minorías de personas con discapacidad. Hicimos una ley de igualdad de oportunidades porque no la teníamos, ¿verdad? Si las hubiéramos tenido no hubiera sido necesario eso. Entonces lo que te quiero decir es que la escucha siempre estará abierta y hay que buscar lo que es políticamente factible. De mi experiencia, a pesar de que ustedes saben cuál era mi posición y mi apertura a los temas, era más factible hacer algo específico y no entrarle al código de familia, porque ahí encontrábamos, si bien en la población no, en los otros encontrábamos más dificultades. Y vos lo sabes, Francisco, o sea, no es algo nuevo, pero la escucha siempre estará. Y lo que sí te puedo decir es que cuando nosotros seamos gobierno, alguna acción afirmativa tendremos para que la discriminación no se dé más. Creemos que nadie merece morir en la soledad, que tienen que entrar las personas a los hospitales, que se debe de poder heredar y heredar la pensión del Estado, que se debe poder asegurar y una serie de cosas que en este momento no se están dando. Pero ese es nuestro norte, ¿verdad? Analizando este camino también de los proyectos de ley y reconocimiento de uniones, por ejemplo, en Paraguay y en Nueva York y en Miami, se aprobaron uniones de vecindad. Y hace algunos años atrás, y eso más bien paralizó todo el esfuerzo que se venía haciendo por reconocimiento de parejas, porque entonces ya se tenía un sustituto que era un reconocimiento de vecindad y efectivamente con derechos limitados. Yo sinceramente prefiero, por ejemplo, que no exista ese marco legal antes de que exista algo que me ve como bicho raro, ¿verdad? Porque de alguna forma el proyecto lo que viene es a legitimar que somos diferentes. Entonces eso podría ser preocupante. Inclusive en otro tema como fertilización in vitro, por ejemplo, muchas personas preferían que no existiera una ley antes de pasar lo que se venía discutiendo en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que era violatorio a los derechos fundamentales de las mujeres principalmente. Y si es un tema que tiene que resolver la Corte Interamericana, pues entonces quizá estaríamos dispuestos a eso, pero ojalá en este futuro gobierno el PAC pueda hacer un avance significativo en esta materia. Bueno, es que en esto, Francisco, yo creo que también habría que decir otra cosa. Quienes quieren y pretenden resolver las realidades de la ley únicamente, siempre se frustran mucho, porque aquí estamos hablando de un proceso que tiene que ser acompañado con políticas educativas, de espacios de diálogo, no solamente con cambios legales. Es decir, yo entiendo el valor que tiene la ley para transformar la sociedad, pero no es suficiente la ley. Y esa proporción que nos contabas respecto de la encuesta en la población de personas de la diversidad sexual es muy parecida, pero a la inversa de la que existe respecto de ese tema fuera de la población. Y a mí me parece que eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. Este país necesita caminar por avenidas más anchas de comprensión de los problemas que enfrenta la población sexualmente diversa. Tiene que visibilizarse más. Yo también estuve en la manifestación de los invisibles y quiero insistir en la necesidad de ese emerger de las realidades ante una sociedad que no siempre las mira como parte de un proceso. Ahora, entiendo y reconozco las dificultades que plantea una discriminación legal por muy buenas intenciones que pueda tener una ley, pero sí creo que hay que tomar en cuenta que son como caminos paralelos. El legal es uno, el educativo y cultural es otro. Claro, desde hace varios años el CIPAC ha venido coordinando y trabajando a nivel de instancias públicas políticas de no discriminación por orientación sexual e identidad de género y hemos tratado de avanzar en esta materia. De hecho, después del corte me gustaría que conversáramos sobre la política de no discriminación por orientación sexual e identidad de género firmada en la Asamblea Legislativa y que se haya respetado. ¿Y Fer? ¿Por qué tiene tantos días de faltar a clases? No va a venir más. Desde que se dieron cuenta que es lesbiana, la están maltratando mucho. Ni en su casa ni aquí la han apoyado. No le pueden hacer eso. ¿Cómo va a perder el último año de cole? ¿Ya lo denunciaste con la orientadora o con algún profe?
¿Sabes qué? Si el cole no hace nada, yo sé dónde podría acudir. En la Defensoría de los Habitantes podés denunciar violaciones de derechos o discriminación por orientación sexual en instituciones públicas. Llama al 800-258-7474. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC. Este y todos los lunes, escuche el programa Y a Quién le Importa. Un vistazo a la diversidad sexual, a la 1 de la tarde en 107.1 FM, Radio Actual. Sí, buenas tardes amigos y amigas. Les recordamos que hoy estamos en entrevista de fondo con el candidato a la presidencia, don Luis Guillermo Solís, y doña Ana Elena Chacón, candidata a la vicepresidencia por el Partido Acción Ciudadana. Le dejamos los micrófonos a Francisco Madrigal, que continúa con la entrevista. Muchas gracias, Franz. Veníamos en el tema, una política de no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, algunos diputados se acogen al artículo de la Constitución Política que les da poder para hablar y decir cualquier cosa. ¿Qué podemos hacer en ese tema, Ana Elena? Sí, voy a volver a decir, busquemos la calidad de los diputados, ¿verdad? Y de los partidos políticos que están ahí. Es muy peligroso que haya diputados, de nuevo voy a decir, que lo que representan es el sector de pensamiento religioso en el cual están ahí. No tengo nada contra las religiones y mucho menos, decir, a todas las respeto profundamente, pero igual pido respeto para todas, ¿verdad? A mí me parece de muy mal gusto que en el siglo XXI tengamos gente que discrimina por orientación sexual. Esto es una cuestión que, como muy bien decía nuestro candidato, es una cuestión cultural. A mí no se me ocurriría que mis hijas, que me vieron crecer con amigos de toda la diversidad, se les ocurra discriminar a alguien por su orientación sexual. Pero es que este es un tema que ha sido muy tabú. El otro día me preguntaban a mí por qué habíamos alcanzado derechos, primero la población con discapacidad, que son los más pobres de los pobres, y la diversidad sexual, que tiene personas con mucho dinero, con mucha voz en puestos, no lo había alcanzado. Y yo decía que es porque se trata de un tema de sexualidad. Y ahí es donde nos toca a todos los mortales los tabús, los miedos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que sacar que esta es una realidad, que es un derecho humano y que nadie podría escudarse detrás de una constitución o de una inmunidad para ofender a otro ser humano. Eso está así en la Constitución Política y en la Asamblea Legislativa para denunciar la corrupción, no para denunciar temas de derechos humanos o para atacar temas de derechos humanos, para usar las palabras correctas. Sí, es lamentable lo que vemos en nuestro país de derecho, en la Asamblea Legislativa, y precisamente hay algunos temas que hace falta legislar o crear mayor protección en este país, independientemente de la orientación sexual. El tema crímenes de odio, ¿verdad? Estamos viendo cómo personas en este país son asesinadas o de alguna forma violentadas a partir de su color de piel, de su orientación sexual, de su religión, etcétera. Sin embargo, no existe o no está tipificado dentro de nuestro Código Penal esa figura. Y por otro lado, el tema de la discriminación. En Costa Rica, solo el artículo 33 de la Constitución Política se refiere al tema de discriminación, pero tampoco se encuentra en algún lugar de la legislación costarricense las consecuencias de tanto de personas físicas como jurídicas de que maltraten a alguien. Por eso es que el CIPAC ha creado 6 compromisos básicos y una carta de entendimiento con los diferentes partidos políticos, y nos gustaría, acá nosotros como testigos, de que ustedes lo consideren y si están de acuerdo, hacer un acto aquí mismo de firma. Dentro de los puntos es, en relación al componente institucional, dictar la obligatoriedad para que todas las instituciones públicas acojan el decreto del 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia. Recordemos que este decreto dice específicamente que todas las instancias públicas deben realizar acciones para la erradicación de la homo-lesbo-transfobia. ¿Daría usted como presidente de la República a sus diputados y diputadas para que voten positivamente aquellos proyectos de ley relacionados a derechos humanos y diversidad sexual? ¿Dónde retiraría usted el proyecto de sociedades de convivencia
considerando los puntos que hemos hablado acá anteriormente, promovería una ley para prevenir y eliminar la discriminación en Costa Rica, independientemente a las poblaciones, que se incluya dentro del reglamento de la Asamblea Legislativa la sanción a diputados y diputadas que discriminen o lastimen a cualquier persona, ya sea por su orientación sexual, identidad de género o cualquier otra característica. Promovería la inclusión de artículos en el Código Penal para que tipifiquen los crímenes de odio motivados por orientación sexual, identidad de género, origen, color, religión, entre otros. Le dejamos la consulta. Bueno, muchas gracias. No conocía el texto de la carta hasta ahora y me parece que en términos generales estoy por supuesto de acuerdo en promover la legislación sobre crímenes de odio, obviamente sobre la obligatoriedad de respetar el día 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia, Lesbianofobia y Transfobia. Pero bueno, hay otros temas aquí que están demasiado abiertos. Por ejemplo, decirle a los diputados que acepten todas los proyectos de ley que tengan que ver, no sabiendo cuáles son. Nos hace algún ruido sin una consulta previa a nuestros compañeros y compañeras diputadas y también líderes de la comunidad de la diversidad sexual que están en el PAC sobre el tema del retiro del proyecto de sociedades de convivencia. Así es que yo lo que sí me comprometo es a llevarme el documento y darles una respuesta en el transcurso de esta semana una vez que hayamos hecho esa consulta. Claro. Yo quería contar varias cosas. Yo digo ahora que cuando uno entre más viejillo está, más anécdotas tiene, ¿verdad? El primer 17 de mayo, cuando izamos la bandera de la diversidad, lo hicimos en el Parque Nacional. Ahí estaba yo, ahí estábamos como 4 gatos, ¿verdad, Francisco? Y luego cuando fui a la Marcha de los Invisibles, digo yo, qué maravilla. Y precisamente escogí izarla en el Parque Nacional en ese momento, porque esto estaba sometido a la clandestinidad, ¿verdad? O sea, habían los bares clandestinos para personas de diversidad sexual, las fiestas siempre a puerta cerrada, el tema de mantenerlo como mi secreto de vida, y yo creo que cuando uno se puede liberar y es ser lo que es, y que la verdad es como siempre yo digo, ¿quién se cree que es mejor ser humano por un tema si es heterosexual o no es heterosexual? O sea, primero, ¿verdad? Ahí no está el que signifique cómo somos como seres humanos. Lo otro es sobre la ley de discriminación. Usted bien sabe que yo fui la que presenté la ley antidiscriminación, que esa ley no avanzó porque no se quiere, por ninguna razón quería la discriminación. O sea, tocaba este tema, pero que con mucho gusto la voy a compartir con los candidatos para que podamos ver este tema. Y el otro tema es, si bien los homicidios, bueno, están dentro del Código Penal, a mí sí me parece que lo que debemos de hacer es hacer un agravante a la ley por crímenes de odio, porque no se libra ningún país de América Latina de seguir teniendo crímenes de odio, y quedando yo en estas cosas, por mucho que vengo llegando de un seminario en donde estuve con una compañera hondureña, refugiada en Dinamarca, precisamente porque la salvaron la vida por un tema de crimen de odio. Y además estuve con compañeros de Rusia y de China, y estuve viendo cómo los países estos totalitarios han agarrado este tema y precisamente los están matando, encarcelando y demás. Entonces, al compartir con ellos, ya uno se siente parte también, no solo de esta comunidad nacional, sino internacional, y piensa que Costa Rica debe asegurarse que aquí nadie muera por ninguna razón prevenible, pero mucho menos por un tema de crimen de odio. Sí, ya estamos casi cerrando y me gustaría que don Luis y doña Ana Elena, un mensaje breve para la población LGBT y para la población costarricense que nos escucha. Pues mire, nada más, Francisco, reiterar lo que ya he señalado, que no hay duda ninguna en el Partido Acción Ciudadana en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Este es un tema central de nuestra propuesta, ha sido un tema central de nuestro planteamiento político. Creo que el Partido Acción Ciudadana da muestras reiteradas de su compromiso con el respeto a todos los derechos humanos de todas las poblaciones, pero también en particular con la población sexualmente diversa. Yo quisiera insistir en ello porque me parece que es un tema que no admite discusión en cuanto a la defensa de los derechos de ciudadanas y ciudadanos que, independientemente de su color de piel, de su credo religioso,
de ser o no ser sexualmente diversos tienen que ser defendidos y cuyos derechos tienen que ser protegidos por el Estado. Me parece que en esa lógica no hay cambio ninguno. El partido durante 3 campañas anteriores llevó adelante esas tesis y lo hará en esta 4ª ocasión. Y en lo personal también creo que tengo una vida en donde una y otra vez me he pronunciado respecto de los temas de los derechos humanos como un factor decisivo en el desarrollo de una sociedad democrática. Así es que yo les agradezco mucho el que nos hayan invitado al programa de hoy. Respecto de la carta, nuevamente me parece que tenemos coincidencia sobre prácticamente todos sus contenidos, pero me gustaría, antes de firmar un compromiso, que me parece además una cosa bastante seria, poder mirarla con cuidado y hacer una contestación que no se dilatará más de los próximos 4 días. Muchas gracias, don Luis Guillermo. Doña Ana Elena. Bueno, nada más decirles que mis respetos. Mi pensamiento está ahí para trabajar dentro del Partido de Acción Ciudadana, iguales en dignidad, iguales en derechos, y ese estará enfocado nuestro gobierno, en donde que esperamos poder seguir viéndonos a los ojos como compañeros y compañeras de lucha. Ahora pues me tocará otra trinchera, que ya es desde el Poder Ejecutivo, acompañando a un gran hombre como Luis Guillermo Solís. Muchas gracias. Recuerden que CIPAC no tiene ningún color político, nos interesa que ustedes se informen. Ninguno de los funcionarios ni funcionarias de CIPAC está ubicado para algún puesto político en la próxima administración, y el interés primordial es que usted se informe. También nos confirma José Manuel Echandi que será otro de los candidatos que tendremos por acá próximamente. Recuerden visitar nuestra página web www.cipacdh.org. Franz, ¿me permite un minuto? Claro. Es que me acaba de llegar un anuncio de la Juventud del PAC que me piden que aproveche los micrófonos para hacer una invitación precisamente para un evento que ellos, la juventud y ellas, tienen mañana un conversatorio sobre agenda de derechos humanos con la diputada Carmen Muñoz a las 6:30 de la tarde en la casa de campaña de la iglesia o del Banco Nacional en San Pedro de Montes de Oca, 300 metros sur y 50 al oeste. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, agradecemos al señor Luis Guillermo Solís, candidato a la presidencia, y a la señora Ana Elena Chacón, candidata a la vicepresidencia por el partido CIPAC. Bueno, tal vez hagamos un partido político, no importa. Bueno, cosas que pasan, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a conocer y divulgar las necesidades y logros en materia de derechos de la población LGTBI. ¿Y a quién le importa? Y también agradecemos el aporte de don Roy Valerio en los controles. Les invitamos a que nos acompañen el próximo lunes a partir de la 1 de la tarde aquí en su radio actual. Y a Fanny Mora, por supuesto. Gracias por su compañía, y le dejamos la frase el día de hoy que dice de Mahatma Gandhi: en la actualidad la gente solo se preocupa por sus derechos. Recordarle que también tiene deberes y responsabilidades. Es un acto de valor que no corresponde exclusivamente a los políticos. ¿Y a quién le importa? Un vistazo a la diversidad sexual. Una producción del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC.